Amén. Del 7 al 19, yo estaba leyendo en Tito, pero es Hebreos 3, del 7 al 19. Dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Pueden sentarse, mis estimados hermanos. Amén. Vamos a estar meditando, gloria al Señor, en esta noche bajo el tema corazón malo de incredulidad. Amén. Dice la palabra del Señor que la razón por la que el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida fue a causa de la incredulidad. La incredulidad es todo lo contrario de la fe. Amén. La incredulidad, gloria al Señor, es lo que detiene al hombre de obedecer a Dios. Amén. Porque cuando el hombre cree a Dios, que vemos que fue lo que pasó con Abraham, dice de que Abraham creyó a Dios. Amén. Él creyó a Dios, y porque él creyó a Dios, él obedeció. Amén. Porque dice de que Dios le habló a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Amén. Y comienza a caminar. Y Abraham no sabía, gloria al Señor, que para dónde iba él. Él comenzó a caminar porque creyó que el que le había hablado había sido Dios. Amén. Y su confianza y su fe estaba puesta en Dios, en la palabra que Dios le había dado. Le dice: deja tu tierra y tu parentela, le dice, y yo te voy a dar, le dice, una tierra, y te voy a bendecir y te voy a hacer grande. Amén. Y Dios le prometió a Abraham un hijo también. Amén. Dentro de las promesas que Dios le dio a Abraham, gloria al Señor, él prometió bendecirlo, él prometió hacerlo grande. Amén. Amén. Y él prometió darle un hijo, que era algo que él tenía que tener fe en Dios para poderlo creer, porque su esposa era estéril. Amén. Amén. Entonces vemos de que cuando en el corazón del hombre hay fe, el hombre va a actuar. Pero cuando hay incredulidad en el corazón del hombre, Dios te puede dar una palabra. Amén. Dios te da una palabra, gloria al Señor, pero tú no te mueves. Tú te quedas ahí porque no creíste a esa palabra que Dios te dio. Amén. Dice de que Dios traía, ¿verdad?, a mi corazón en el caso de Josué, cuando dice de que Moisés murió y Josué fue puesto, amén, en vez de Moisés. Y vamos a leer en el libro de Josué, gloria al Señor, capítulo 1. Dice de que Dios le habló a Josué y le dio una palabra desde el versículo 5. Vamos a leer: nadie te podrá
frente, dice, en todos los días de tu vida. Y como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Pero Dios le estaba llamando a Josué. Y Dios le estaba diciendo en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú, dice, repartirás a este pueblo. Y Josué creyó a aquella palabra que Dios le dio en ese momento. Amén. Y él creyó, gloria al Señor, a la voz de Dios. Él creyó y Dios le dijo, solamente que tienes que mantenerte y guardar la palabra, meditar en la ley de Dios. Amén. Mantenerte, gloria al Señor, guardando los principios, guardando los mandamientos. Pero como Josué creyó a Dios, entonces él tomó esa palabra y de ese momento él comenzó a caminar. Él comenzó a avanzar. Él comenzó a caminar bajo la dirección de Dios. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa hoy en día? Gloria al Señor. Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente, yo te voy a dar la victoria. A través de ti yo voy a repartir, a través de ti yo voy a hacer cosas grandes, a través de tu vida, gloria al Señor, yo voy a hacer maravillas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no creemos? Nos quedamos en el mismo lugar y no avanzamos y no caminamos, gloria al Señor. ¿Por qué sucede? ¿Por qué nos quedamos y no avanzamos? Porque no creemos a esa palabra. Gloria a Dios. Amén. Viene Dios y usa a alguien, a un hermano, gloria al Señor, y predica la palabra y te está hablando a tu corazón, pero como en tu corazón hay incredulidad, entonces dices, no creo que eso sea para mí. Gloria a Dios. Eso debe ser para la hermana Glenda, de seguro. Ella es. De seguro es para la hermana Luz Marina, dice esa palabra. De seguro esa palabra es para la hermana Socorro, pero no creo, dice. No creo. ¿Se imagina que Josué hubiera dicho, no, Señor, no creo yo, sucesor de Moisés? No creo. Aleluya. Amén. Si él hubiera dudado y no hubiese creído a esa palabra, entonces él, gloria al Señor, no hubiera conquistado. No hubiera conquistado, gloria al Señor, no hubiera obtenido todas las victorias que él obtuvo, gloria al Señor, como líder del pueblo de Israel. Amén. La diferencia cuando una persona no cree en Dios, y miren que dice la palabra, que dice de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él es real. Amén. Tenemos que creer que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros buscamos el rostro de Dios, nosotros oramos, ayunamos, pero no creemos que Dios es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Amén. Como decía mi hermana, no es solamente orar, es creer. Porque yo puedo estar orando y unirme a los clamores por la familia en este lugar. Amén. Pero si yo no creo, solamente estoy repitiendo lo que estoy escuchando al hermano. Amén. Solamente estoy orando y repitiendo palabras, pero no realmente porque yo lo crea en mi corazón. Si Josué no hubiera creído a Dios, amén, si él no hubiera creído a Dios, él hubiera visto las naciones y hubiera dicho, son demasiadas naciones, ¿cómo vamos a conquistar? No. Pero es que él no estaba confiando en su propia fuerza. Él no estaba confiando en sus habilidades, en su destreza que él tenía como hombre. Amén. Él estaba confiando en Cristo. Él estaba confiando en Dios. Él sabía que Dios le había dado una palabra. Él sabía que Dios le había dado una promesa. Gloria al Señor. A través de ti, le dijo Dios, yo voy a repartir. Yo voy a conquistar. A través de ti, gloria a Dios, voy a darle victoria a este pueblo. Amén, gloria a Pero Dios. Josué creyó
Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Gloria a Dios. No podemos agradar a Dios si nosotros no creemos en Él. Si no creemos en su poder. Gloria al Señor. Si nosotros realmente no creemos en el poder de Dios, no podemos agradarlo, porque vamos a estar presentando un evangelio diferente al que Él, gloria al Señor, nos enseñó o nos enseña a través de la palabra. Dice de que cuando Él resucitó y después llegó a los discípulos, dice que los discípulos no creían que Él había resucitado. Cuando dice que María llegó, dice, a darle la noticia. El maestro no está, no creyeron. Amén. Amén. No creyeron que Jesús había resucitado. Bien, amén. Pero dice de que en un momento, gloria a Dios, Jesús se apareció a ellos y dice que reprendió su incredulidad. Les reprendió la incredulidad que había en el corazón de los discípulos. Amén. Amén. Y aunque Pedro 8 días antes había negado a Cristo, gloria al Señor, mire que Jesús no llegó donde Pedro y le dijo: ajá, Pedro bandido, me negaste cuando yo más te necesitaba. Amén. Ajá, me negaste, ajá, fallaste, ajá, pecaste, hiciste esto mal. No, Jesús no llegó donde Pedro, gloria al Señor. Él llegó y reprendió la incredulidad de ellos, porque ellos no estaban creyendo, gloria al Señor, a la palabra que Él les había dado, a todo lo que Él les había enseñado durante había estado con ellos. Mientras Jesús andaba, Él les enseñaba, Él iba hablándole, enseñándole las cosas que ellos no entendían de la palabra. Amén. Gloria Amén. a Dios. Y Él ya les había anunciado que era necesario que el Cristo padeciera, que Cristo muriera, pero que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Amén. Y viene Jesús bien contento y le dice a María, gloria al Señor, dile, le dice a los otros que yo resucité. Amén. Y hay en uno de los evangelios que le dice: no me toques porque todavía, le dice, no he subido al Padre. Pero me llama la atención que Jesús dice: voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Gloria a Usted Dios. ve, gloria al Señor, porque Cristo mira con claridad, porque Él estaba viendo, gloria a Dios, las cosas como verdaderamente eran. Amén. Porque Él sabía que la victoria Él ya la había tenido. Amén. Él ya había ganado esa batalla contra la muerte. Amén. Amén. Él había ganado, Él había vencido ya. Amén. Porque había resucitado, ya todo había pasado, todo lo que Él tenía que padecer ya lo había padecido. Amén. Gloria a Dios. Y Él tenía la llave y el poder en sus manos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Él tenía la victoria en sus manos, por lo cual Él pudo declarar con certeza y con seguridad: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Amén. Amén. Porque a través de la muerte de Cristo y del sacrificio de Cristo, ustedes saben que nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios a través de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero Él esa victoria ya la había obtenido. Entonces Él con seguridad y con certeza dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Pero a veces nosotros no creemos que Él es nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hay una palabra que dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial les va a dar a ustedes el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque a veces no creemos, hermano, ni creemos que Él es nuestro Padre. Amén. Decía una hermana, amén. El diablo nos dice: sos un gusano, sí, soy un gusano. Sos una rata, sí, soy una rata. Sos un perro, sí, soy un perro. Amén. Pero cuando Dios nos dice que somos sus hijos, no creemos. Y como no creemos, entonces no obedecemos. Porque el diablo de momento llega a hablar al pensamiento del hombre, a hablar al corazón del hombre y le dice: no estás haciendo nada. Amén. ¿Para qué estás orando? Que no miras que no pasa nada. Amén. Aleluya. Gloria a No estés Dios. orando si Dios no te escucha. Gloria al Señor. Y a veces
tan astuto, mi hermana Marisela, que llega a hablarnos al pensamiento y tal vez nosotros estamos viendo una respuesta de Dios y el diablo te dice a la mente, no, no es por tus oraciones, no, ¿sabes quién estará orando por él? Por eso ves, gloria al Señor. Porque el enemigo llega, gloria al Señor, a querernos detener, eso es lo que él quiere, amén. Meter duda en nuestro corazón, que nosotros no le creamos a Dios. Pero dice de que él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Amén, gloria a Dios. Lo que él habla se cumple. Lo que él dice se cumple, gloria al Señor. Por donde nosotros tenemos que pasar, por donde nosotros tenemos que caminar, no lo sabemos, amén. Pero la palabra de Dios se cumple. Amén, gloria a Dios. En nosotros, si le creemos. Amén. Porque Jesús le dijo esa frase que bastante nosotros la escuchamos en este lugar, la decimos, la cantamos, la predicamos. Si crees, verás la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando Jesús le declaró a Marta, gloria al Señor, y le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y hoy nos dice Dios, que diga que si crees, verás la gloria de Dios. Que si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Que si tú crees, verás la gloria de Dios en tu familia. Que si tú crees, verás la gloria de Dios en las almas. Que si tú crees, verás la gloria de Dios obrando. Porque la incredulidad, gloria al Señor, muchas veces detiene lo que Dios quiere hacer. Amén, gloria a Hermanos, Dios. el diablo no puede detener lo que Dios quiere hacer, amén. Amén. Lo que detiene a Dios es la incredulidad del corazón Amén, del gloria a hombre. Dios. Porque dice la palabra que en una ocasión Jesús llegó a un lugar y no pudo hacer muchos milagros, hermana Socorro, porque la gente era incrédula. Amén. Y no era, gloria al Señor, Menin Altamirano la que llegó ahí, era Cristo, era Jesús mismo. Pero dice que él no pudo hacer tantos milagros porque dice de que aquella gente era incrédula, Amén. Amén. no creían en él. Amén. Amén. Él tenía el poder. Él había hecho muchos milagros en otros lugares. ¿Y por qué en ese lugar no pudo? No porque el poder, gloria al Señor, se le limitó a él en ese lugar. ¿Por qué? Por la incredulidad del corazón del hombre. Amén. Por la incredulidad del corazón de esa gente. Amén. Amén. Entonces, la incredulidad pareciera algo inofensivo. Amén. Pero la gloria a Dios. incredulidad detiene el obrar de Dios. Amén. Amén. La incredulidad te hace desobedecer. Porque como no crees a Dios, Amén, no le gloria a obedeces. Dios. Amén. Como tú no crees, entonces no obedeces. Pero cuando tú crees y Dios te dice hazlo, tú lo haces porque estás creyéndole a Dios. Amén, gloria a Dios. Obedeces porque estás creyéndole a Dios. Amén, Que amén. lo que Él te está hablando, que lo que Él te está diciendo, gloria al Señor, es real, es verdadero. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice de que Dios le habló a Abraham. Vamos a ir en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 3. Quiero que me lo lean. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Romanos 4, 3. Aleluya, gloria a Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Pero Abraham nació y le fue contado por justicia. Amén. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el próximo versículo, hermana Socorrito. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire, ojo, al que cree, dice, ¿cómo dice ahí? Si no cree, más al que no obra, si no cree, ¿en quién? En aquel que, ¿qué dice ahí? Que justifica al impío. Gloria al Señor. Cuando nosotros pecamos, ¿qué dice la palabra del Señor? Hijitos, dice, si uno de ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el único justo. Amén. Pero ¿qué pasa cuando de momento nosotros pecamos y fallamos delante de Dios? Amén. Como no creemos en la palabra de Dios, entonces la culpa comienza a atormentarnos. Amén. Mire, para el incrédulo, gloria a Dios, cuando peca y falla delante de Dios, la culpa comienza a atormentarlo. Bendito sea Dios. Pero al que cree en Cristo, que dice allí, en aquel que justifica al impío. Amén. Porque dice de que si nosotros pecamos, tenemos abogado para con el Padre. Si nosotros fallamos, si nosotros pecamos delante de Dios, gloria al Señor, y no es que los estoy mandando a pecar, amén. Pero dice que todos pecamos delante de Dios. Y el que dice que no peca es mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Amén. Porque aquí, gloria al Señor, pecamos todos, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros fallamos y pecamos? ¿Qué debemos hacer? Vamos donde ese abogado. Amén. Y dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe. Amén. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el diablo te dice, pecaste. Amén. Estás eliminado, estás fuera. Amén. Y Cristo dice, no, pecaste, ven. Mi sangre todavía tiene poder para limpiar. Amén. Mi sangre todavía está, gloria al Señor, viva. Todavía, gloria al Señor, Cristo perdona pecados. Todavía Cristo liberta. Todavía Cristo sana. Todavía Cristo salva. Amén. Él no ha perdido poder. Él todavía sigue siendo el mismo Dios de poder. El mismo Dios que venció la muerte. Él sigue siendo el mismo Dios. Él no ha perdido poder. Porque el hombre peca, el hombre falla. Amén. Pero Él es perfecto. Él es santo. Amén. Es su gracia redentora. Amén. Y no es que yo los estoy mandando a pecar, hermano, para que no digan. Amén. Gloria al Señor. Porque dice que si pecamos voluntariamente, mi hermano Raúl, ya no queda más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar, dice, a los adversarios, a los desobedientes. Gloria al Señor. Hermanos, pero si nosotros que estamos cada día esforzándonos en este camino, fallamos delante de Dios. Amén. Porque mire, cuando Dios habla de pecado en la iglesia, cuando Dios habla, gloria al Señor, que en el pueblo de Él hay pecado, gloria al Señor, no es porque Dios quiere volarte la cabeza, no, hermano. Es porque Dios quiere perdonarte. Es porque Dios quiere que tú te arrepientas. Es porque Dios quiere que tú vengas, gloria al Señor, humillado delante de Él y le digas con sinceridad, amén. Y le digas con sinceridad, gloria a Dios y con verdad, en tu corazón he fallado, he pecado, Padre, perdóname. Amén. Perdóname, lávame con tu sangre. Amén, gloria a Dios. Ese
Amén. Cuando Dios dice hay pecado, es para que cada uno de nosotros nos revisemos, para que cada uno de nosotros, gloria al Señor, podamos ir donde Dios y decirle: Señor, hazme ver ese pecado que está en mi corazón. ¿En qué te estoy fallando? Y créame que Dios se lo va a decir. Amén. Porque ese es el propósito de Dios. Amén. Limpiarnos, perdonarnos, quitar el pecado que hay en el corazón. Pero cuando hay incredulidad en el corazón del hombre, el hombre no puede hacer eso. Porque si no cree en Cristo, aquellos hombres no creían que Él había resucitado. Amén. Mire, y que ellos estuvieron con Él todo el tiempo. Ellos vieron cuando resucitó a Lázaro. Ellos habían visto el poder de Dios a través de Cristo, obrando, sanando a los ciegos, sanando a los cojos, pero no creyeron que Él había resucitado. Las palabras que Él les había hablado no las creyeron. Amén. Vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 16. Gloria al Señor. Si lo encuentran, me lo leen. 16, versículo 14. Gloria al Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Gloria al Señor. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Todos, a veces nosotros hablamos de Tomás, ¿verdad? Que era incrédulo, pero dice que todos no creían. Y miren qué maravilloso, hermano, que María solo escuchó la voz del maestro. Amén. Inmediatamente le reconoció. Amén. Decía mi hermana Maricela en el altar, porque dice la palabra que la ovejita, dice, conoce la voz de su pastor y le obedece. Amén. Ella creyó. Gloria al Señor. Ella creyó y escuchó, dice, cuando Jesús le dijo: María, como quien dice: soy yo, maestro. Alegre su corazón se regocijó, se alegró cuando escuchó la voz de su maestro. Amén. Amén. Y dice que se le fue dada una orden y le dijo: ve a tus hermanos, ve y dile que Cristo ha resucitado. Si ella no hubiera creído, ¿usted cree que ella hubiera ido? No hubiera ido. Y ella fue y dice: ha resucitado el maestro. Él está vivo. Amén. El maestro está vivo. El maestro tiene poder, Señor, porque ella creyó y comenzó, amén, a decirle a su hermano: Él está vivo, gloria al Señor. Él está vivo, gloria a Dios. La piedra está removida, gloria a Dios. No hay cuerpo en ese sepulcro. Él está vivo. Él dice que no le creyeron. Amén. Gloria al Señor. No le creyeron, pero dice que Él les dijo y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Y les dijo, dice en el 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, miren el 16. Si usted y yo, como discípulos de Cristo, amén, como hijos de Dios y discípulos del Maestro, no creemos, amén, no creemos que Él es poderoso. Cuando nosotros vayamos
vamos a predicar de un Cristo del cual nosotros no creemos, o en el cual nosotros no creemos. Amén. Porque dice en el 16, el que y fuere bautizado, mas el que no creyere. Amén. Ahora miren el 17. Y estas señales seguirán a quién. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora usted se da cuenta por qué de momento nosotros vivimos un evangelio donde, gloria al Señor, decía mi hermana, si alguien sale endemoniado, yo le aseguro, hermano, que todo el mundo se corre, amén. Nadie. ¿Por qué? No hay fe. Amén. Porque sin fe, mi hermano, no podemos hacer nada. Porque la fe en Cristo es lo que a nosotros nos mueve. Tenemos que creer, gloria al Señor, que no somos nosotros, que es Dios el que hace las cosas. Amén. Pero dice, en mi nombre echarán fuera demonios quienes, hablarán nuevas lenguas quienes, tomarán en las manos serpientes quienes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ahora dice, sobre los enfermos pondrá su mano y sanarán. ¿Quiénes? Los que creen, los que tienen fe. Amén. Y dice, gloria al Señor, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Quiere decir que ahí ellos ya creyeron. Amén. Ahí ellos ya creyeron porque habían señales. Amén. Porque cuando nosotros creemos, hay señales. Que son, dice de que en su nombre los que creen echarán fuera demonios. En su nombre los que creen hablarán nuevas lenguas. En su nombre los que creen beberán cosas mortíferas y no les hará daño. A nosotros nos dan un fresquito de calala y nos hace daño, ¿eh? Gloria al Señor. Porque a veces lloramos, hermano, por lo que comemos. Amén. Gloria a Dios. Esa es parte de la incredulidad. Amén. La incredulidad en el corazón. No oramos por lo que comemos y la comida nos hace daño. Amén. Gloria al Señor. Pero si usted ora, dice de que con la oración es santificado el alimento. Amén. Entonces, ¿qué grandes cosas Dios puede hacer a través de hombres y de mujeres que le creen? Amén. Él puede hacer cosas grandes. Él no está limitado. Para Él no hay imposible. Amén. Para Él no hay imposible. Los que nos limitamos somos nosotros. Amén. Porque a veces ni siquiera creemos que somos hijos de Él. Es terrible, hermano, tener incredulidad en el corazón. Ni siquiera creemos que somos hijos de Él. No es que a veces pregunta el pastor, ¿cuántos, si Cristo viene ahorita, cuántos se van? Nadie contesta, hermano. Y entonces, el evangelio o el cristiano, hermano, tiene que creer. Amén. Que si estamos en este lugar consagrándonos para Dios y Él viene, pues partimos con Él. Gloria al Señor. Pero si hay incredulidad en el corazón, hermano, nos quedamos en este lugar. Amén. Porque no podemos agradar al Señor si hay incredulidad en nuestro corazón. Amén. Y cositas tan pequeñitas, hermano, nos van a derribar, nos van a detener. Cositas pequeñitas nos van a detener. Dice que Abraham era un hombre común y corriente, hermano, con falta. Él pecó delante de Dios porque dice que mintió. Amén. Cuando llegó a Egipto con Sara, él mintió, hermano, porque tuvo miedo.
Pero en el momento de tomar decisiones tan drásticas en su vida, él se mantuvo firme. Porque cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, él obedeció a Dios. Amén. Y podemos decir, ¿por qué no tuvo la misma fe cuando llegó a Egipto de decir, Dios está conmigo, no me va a pasar nada? Porque él era un hombre común y corriente como nosotros. Pero él decidió creerle a Dios. Y en el momento donde Dios probó su fe, él, amén, salió aprobado. Cuando Dios le hizo ese examen, él se sacó 100 en el examen. Amén. A veces también nosotros decimos creer, tener fe, y cuando nos llega a probar Dios, no encuentra fe ahí, no hay fe por ninguna parte. Busca a Dios y no hay fe, no hay nada. Amén. Pero qué bueno es decir que creemos en Dios y que cuando Dios llega a probar esa fe, hermano, nosotros nos mantenemos firmes creyéndole a Dios. Vemos la circunstancia que está contraria a nosotros y nosotros le creemos a Dios. Amén. Y nosotros seguimos creyéndole a Dios. Como decía, gloria al Señor. Mi hermano, yo veo a mi hija cambiada. Yo veo a mi hermano cambiado. Yo veo a mi esposo cambiado. Yo veo a mi familia transformada. Amén. Y Dios recompensa mi gran socorro. Esa fe. Cuando el hombre decide creerle a Dios, Dios recompensa esa fe. Amén. Porque Dios honró la fe de Abraham. Le prometió un hijo. Sara era estéril. ¿Se lo dio o no se lo dio? Se lo dio. ¿Falló o no falló Abraham? Se desesperó. Amén. Se desesperó y se fue donde la criada y salió Ismael. Amén. Pero la promesa que Dios le había dado se cumplió, hermana. Amén. Aunque Sara era estéril, pero esa promesa se cumplió. Amén. Entonces Dios no es hombre para mentir. Los que fallamos somos nosotros. Los que dejamos de creerle al Señor somos nosotros. Como nosotros no creemos, entonces Dios nos da la palabra y no la tomamos porque no creemos. Porque hay incredulidad en nuestro corazón y nos detenemos porque no creemos. Amén. Vamos a irnos al libro de Hebreos capítulo 11. Gloria al Señor. Donde Dios nos habla acerca de la fe que tuvieron aquellos hombres que obtuvieron grandes victorias, mis hermanos. Amén. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren, aún el buen testimonio se alcanza con fe. Si usted no tiene fe, usted, gloria al Señor, no va a creer en las promesas de Dios y usted va a dar mal testimonio. Va a ser de mal testimonio para los demás, porque usted va a defenderse solo y como no cree que Dios lo defiende, usted se va a defender solo y va a dar mal testimonio. Amén. Usted no cree que dice la palabra, gloria al Señor, que Él pelea por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Gloria al Señor. Y cuando se levanta alguien contra usted, entonces usted va a salir a la defensiva porque no cree que Dios lo defienda. Pero si usted cree en Dios, que Dios lo defiende y que esa palabra es verdadera, usted se va a quedar tranquilo. Amén. Y usted va a ver a Dios obrando. Pero si usted no cree, ¿cómo va a ver a Dios obrando a favor de su vida? Amén. Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Gloria al Señor. Porque esa es la promesa, no se la dio solamente a Josué Dios, ¿verdad? No, esa promesa también es para nosotros. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ni siquiera creemos que Dios tiene el control. Amén. De la naturaleza, cuando la palabra de Dios en Salmo dice que la naturaleza le obedece, la naturaleza le alaba. Amén. Alabarle, dice cielo, alabarle estrella, alabarle luna, alabarle toda, gloria al Señor, la creación, todo lo que existe se sujeta a la voz de Dios. Todo lo que existe se sujeta a la voz de Dios. Entonces, cuando usted cree a Dios, usted ve las circunstancias
circunstancia y usted dice, yo creo que Dios está en esa circunstancia. Aunque se mire contraria, aunque se mire adversa, yo creo que Dios está allí. Amén. Yo creo que Dios algo está haciendo ahí. Aunque vemos la circunstancia contraria. Porque la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. Amén. Y si usted y yo amamos a Dios, entonces esa palabra, gloria al Señor, la vamos a creer, nos vamos a agarrar, nos vamos a aferrar a Dios. Y eso, gloria al Señor, se va a hacer real en nuestra vida. Pero si no creemos, nos vamos a desesperar. Por eso dice de que Él se disgustó con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no creyó. El pueblo de Israel no creyó, y entonces ¿qué hacían? Porque no creían, murmuraban, se quejaban, y en el momento de la dificultad ellos no creían que Dios podía resolverle, o que Dios podía ayudarle, o que Dios podía socorrerlos en ese momento. Amén. De momento, como hay orgullo en el corazón, y yo he escuchado mucha gente que dice, pero es que yo no voy a buscar a Dios en la necesidad. A Dios se le busca cuando no está bien. No, mi hermano. En la necesidad Él está esperando que vayamos a donde Él. Amén. Él está esperando que vayamos donde Él en el momento de necesidad. Amén. Porque somos orgullosos y creemos que nosotros solos podemos. No, hermano, nosotros no podemos. No hay tal fuerza en nosotros. No existe tal fuerza en nosotros. Amén. La fuerza, gloria al Señor, aún que nosotros tenemos, es porque Dios nos la da. El apóstol Pablo decía, ¿será que yo tenga algo que no me lo haya dado Dios? ¿Será que yo pueda hacer algo que Dios no me ha dado para hacerlo? Amén. Todo lo que soy, decía, se lo debo a Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y lo que antes yo fui, dice, eso lo tengo por basura. Amén. Amén. Porque cuando reconocemos y creemos en que es Él en nosotros, las cosas van a ser diferentes. Amén. Vamos a obedecer. Pero desobedecemos porque no creemos. Abraham creyó y obedeció. Amén. Entonces, cuando el hombre no cree, ¿qué pasa? Desobedece porque no cree a la palabra que Dios le da. Se queda estancado, se queda estático. Dios le dice, camina, avanza. No, él se queda parado, estático. Amén. Dice de que cuando Pedro, gloria al Señor, iban en el mar, dice de que Jesús se adelantó y después Él vino caminando sobre las aguas a donde estaban sus discípulos. Ellos tuvieron temor y dijeron, es un fantasma el que viene allí. Amén. Y Jesús le dijo, no teman, yo soy su maestro, soy Jesús. Y dice que Pedro, como Pedro, ustedes saben cómo era Pedro, entonces dice que Pedro dice, maestro, que yo vaya donde tú estás. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Jesús le dio la orden. Ven, Pedro, camina sobre la agua. ¿Y qué pasó? Él comenzó bien, pero debido a la tempestad, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Amén. Él dudó, él dejó en ese momento de creerle a Dios. Es lo que pasa con nosotros. Dios nos dice, camina, ven. Amén. Ven aquí, haz esto. Y comenzamos bien. Y de momento dejamos de creerle a Dios y comenzamos a hundirnos. Gloria al Señor. Pero como Pedro fue inteligente, dice que clamó a Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Dios le dijo, ay no, ahí ahogate. ¿Para qué no creíste? No. Aleluya. Le ayudó. Amén. Lo reprendió, sí, lo reprendió. Amén. Pero no lo dejó. Gloria al Señor. Y le dice, hombre, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Amén. Hubiera llegado hasta donde yo estaba, pero dudaste y comenzaste a hundirte. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos de creer en Dios. Comenzamos a hundirnos. Gloria al Señor. Comenzamos a ver, gloria al Señor, la derrota en nuestra vida porque dejamos de creerle a Dios. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes, creyéndole al Señor, entonces vamos a ver la victoria de Dios en cada cosa, en cada promesa. ¿Eh? Que Dios, gloria al Señor, nos dé, nosotros vamos a ver esa victoria. Si nos
seguiremos creyéndole a Dios. Y dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Por qué dice? Por la fe. Amén. Gloria al Señor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Usted ve que sin fe es imposible agradar a Dios? Y usted ve que todos estos hombres agradaron a Dios. Amén. Fueron agradables delante de Dios porque creyeron a Dios. Amén. Dice en el 6, pero sin fe Es imposible agradar a Dios. y dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que yo me puedo acercar a Dios sin creerle, hermano Raúl. Porque dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios no crea, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero decimos nosotros, ¿qué me va a galardonar Dios a mí? No. Fuego del cielo es que me va a caer a mí. Es que no soy hija de Dios. Y nos pasa y decimos, hermano, como el diablo nos dice, soy un perro, sí, soy un perro. Soy un perro, sabroso. Amén. Soy un gusano, yo soy un gusano. Amén. Pero si creemos en lo que la palabra de Dios dice, que somos hijos de Dios. ¿Usted cree que la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario fue en vano? No. Amén. Allí Él obtuvo la victoria en esa cruz. Cuando Él se levantó y dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? ¿Dónde está tu aguijón, muerte? Porque el aguijón de la muerte, gloria al Señor, el pecado. Él venció el pecado. Él venció la muerte. Gloria al Señor. Y eso no fue malo, hermano. O no lo hizo solo por hacerlo, Jesús, porque no tenía más que hacer. No. Él lo hizo para que en su nombre nosotros también seamos vencedores. Amén. Para que en su nombre también nosotros podamos decir lo que Él dijo en ese momento. Amén. Que cuando el pecado llegue, nosotros en el nombre de Jesús lo vencemos. Amén. Cuando llegue la tentación, en el nombre de Jesús nosotros lo vencemos. Amén. Entonces dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que por la fe Él construyó el arca con temor. Amén. Con temor y temblor. Mire que se nos dice, Cristo viene, el tiempo se está terminando, Jesús está a las puertas. Prepare su corazón, prepárese, iglesia, límpiese de sus pecados. De saber cuántos años estoy escuchando que Cristo viene. O a veces ni lo decimos, pero es que no lo creemos. No lo creemos. Escuchamos una predicación como que si fuera una historia lo que el hermano está contando. Como que si lo que está diciendo el predicador es una historia. No creemos que Cristo viene. Amén. Porque si creyéramos, hermano, obedeciéramos. Amén. Pero ¿por qué no hay obediencia? Porque no hay fe. Aleluya, gloria a Dios. Y las señales en la palabra, gloria al Señor, las señales que Cristo mismo dijo que iban a acontecer, si usted no se ha dado cuenta, están aconteciendo. Amén. Las señales se están cumpliendo. Amén. Las señales que están en el libro de Mateo capítulo 24 se están cumpliendo. O sea que el tiempo se está acortando, el tiempo se está terminando. Cristo está a las puertas. Usted tiene, gloria al
Yo tengo que ser creyente y no incrédula. Amén. Tengo que ser creyente y preparar mi corazón para que cuando esa trompeta suene, gloria al Señor, nosotros no vayamos con Cristo. Pero tenemos que creer. Amén. Tenemos que creer que eso es real, que es verdadero, hermanos. Si usted supiera que Cristo viene hoy, si usted estuviera completamente seguro que Cristo viene hoy en la noche, hermano, yo le aseguro, hermano, que si usted tiene, gloria al Señor, un enojo de hace 15 años y usted sabe y está seguro que Cristo viene hoy en la noche, usted corre a ponerse a cuenta, porque sabe que si no se queda. Amén. Si usted se enoja con su esposo y viene, ¿verdad?, para la iglesia y en el camino le dice, ¿sabes qué? A las 8 en punto viene Cristo hoy. Usted se regresa inmediatamente, hermano, miramos, perdóname porque Cristo viene y si no yo me quedo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no creemos que Cristo viene. Porque la palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos Él viene, que en cualquier momento Él se aparece. Por eso dice que como ladrón en la noche, y no es que Él va a venir en la noche, ¿verdad?, sino que como cuando el ladrón se mete de noche en la casa, que no se dan cuenta los dueños de casa. Amén. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Dice en 2 de Tesalonicenses, gloria al Señor, dice de que con voz de trompeta, dice, descenderá del cielo, y que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los vivos, decía el apóstol Pablo, porque tenía esperanza él de estar vivo cuando Cristo viniera, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos, y así vamos a recibir a Cristo y vamos a estar para siempre con él. Amén. Allá en el cielo. Eso es para el que cree, lo que el Señor. El que cree, no es ese momento. Pero el que no cree no está esperando ese momento. El que no cree no está esperando que vivamos 500 años más aquí en esta tierra. Y esta tierra ya no aguanta más. Dice de que la tierra gime. Amén. La creación gime. Gloria al Señor. Aún la creación misma debe estar deseando que venga Cristo. Amén. Porque dice de que Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es la demanda del Espíritu de Dios? Que creamos. Que seamos creyentes. Que no tengamos corazón malo, corazón duro, lleno de incredulidad, que creamos a esta palabra, porque si no, hermano, gloria al Señor, a veces decimos, ¿por qué es que no vemos milagros? ¿Por qué es que no vemos maravillas de Dios obrando? Porque no creemos. Amén, gloria a Dios. No es que Dios, gloria al Señor, los milagros acontecieron antes y que ahora no, hermano, no acontecen porque hay incredulidad. Amén, gloria a Dios. Porque no le creemos a Dios. Así es. Vamos a orar por el enfermo, pero en nuestra mente estamos diciendo, pobrecito, este se va a morir si yo le pongo la mano. Gloria al Señor. Porque no estamos creyendo de que Dios todavía sana, todavía obra en sanidad. Yo soy testimonio real de que Cristo levanta, gloria al Señor, aún de la misma muerte, gloria al Señor. Él levanta aún de la misma muerte, bendito sea Dios. Yo soy testigo del poder de Dios, amén. Yo soy testigo del poder de Dios, que Él fue que me levantó, gloria al Señor, de aquel lugar, amén, donde yo estaba, donde el médico decía, ya no hay vida. Y yo digo, no, todavía no es el tiempo. Y aquí estoy en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Porque creemos en ese Dios que tiene poder. Amén. El que dice de que ese espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que usted y yo tenemos. Amén. Ese poder que levantó a Cristo al tercer día es ese mismo poder, gloria al Señor. Pero nosotros no creemos, hermano, en ese poder.
No sabemos que el poder de Dios es tan grande, así como su amor. Su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que ni siquiera nosotros podemos entenderlo. No podemos comprenderla, muchas veces no comprendemos. Mire, el hombre no entiende, hermano. El hombre, gloria al Señor, yo veo en Facebook, hermano, cuando alguien viola, cuando alguien mata, cuando alguien roba, la mayoría de la gente que se muera, deberían de quemarlo vivo, deberían de matarlo, Pero ¿qué dice Dios de esa persona? ¿Usted cree que si alguien que mata se arrepiente, Dios no lo perdona? Dios lo perdona. Eso es lo que usted y yo no podemos entender. Amén. No podemos entender cómo es que es el amor de Dios tan grande. Amén. Gloria al Señor. Por eso cuando aquellos fariseos llevaron a la mujer en adulterio y llegaron donde el maestro y le dijeron, vamos a tentarle, a ver qué va a hacer Jesús. Porque ellos querían hacerle pecar o hacerle que él hiciera algo incorrecto en público. Porque la ley dice que hay que matarla. Pero eran bandidos, ¿verdad? Porque no llevaron al hombre, tenían que llevarlo también porque la ley así lo decía. No, ellos llevaron a la mujer. Amén. Amén, solamente a la mujer. La ley dice que hay que matarla. ¿Y qué dijo Jesús? La sabiduría de él y por el amor tan grande de su corazón. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. El que esté libre de pecado, dice que tire la primera piedra. Pero a la gente se le olvida eso. Y miran a otro hacer algo malo, inmediatamente hay que matarlo, quemarlo vivo, que volarle la cabeza, que deberían de hacerle esto, que deberían. ¿Por qué, hermano? No entendemos, no conocemos el amor de Dios. El hombre no conoce el amor de Dios. Cuando el hombre conoce a Dios, conoce el amor de Dios, sabe que Dios aún a ellos los ama. Como decía alguien que había llegado a la modelo porque él no amaba los marcados. No amaba a los pandilleros, no amaba a este tipo de hombres, a este tipo de personas. Y Dios lo llevó allá para que aprendiera a amarlos. Amén. Lo llevó a la modelo para que aprendiera a amar a este tipo de personas. Amén. Porque en nuestro amor o en nuestra naturaleza no tenemos ese amor para amar, para perdonar o para no desearle la muerte a alguien que hace tanto daño. Amén. Amén. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que aun si el que mató se arrepiente, Dios lo perdona. Amén. Amén. Y cuando nosotros no creemos en la palabra, decimos, ese no tiene, pero ni hasta con todo y zapatos se va a ir al infierno. Eso es lo que sabe decir el hombre. Ese va a arder, dice, en la perola más grande del infierno. Pero no, hermano. Si esa persona se arrepiente, Dios lo perdona. Porque así es de grande la misericordia y el amor de Dios. No lo podemos entender, pero así es de grande el amor. Imagínense que lo crucificaron, que lo estaban latigando, que lo estaban matando, que lo escupieron, que lo azotaron, y él le dijo, Padre, perdónalo, es que ellos no saben lo que hacen. ¿Qué decimos nosotros? No va a saber lo que está haciendo. No, está en sus 5 sentidos, no está borracho. Él sabe lo que está haciendo. Pero Jesús dijo, Padre, perdónenos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben que están crucificando al Hijo de Dios. Perdónalos, Padre. Ese es el amor de Dios. Gloria al Señor. Y cuando nosotros creemos en Dios, amén, venimos y creemos en esta bendita palabra, entonces Dios también nos enseña a amar de esa manera. Amén. A amar cosas, a perdonar cosas que nosotros ni creíamos que podíamos perdonar. Amén. Cosas que nosotros ni por la mente se nos pasó, que en algún momento nosotros íbamos a tener la capacidad de perdonar. Y la perdonamos. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Amén. Que dice la palabra en Mateo 6, en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, le decimos, si yo no perdono, Señor, no me perdones mis ofensas. Amén. Porque a veces, hermanos, no entendemos esa palabra que dice,
perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Amén. O sea, de la manera que yo perdono al que me ofende, Señor, así me vas a perdonar tú ahora. Si yo no perdono, tú no me vas a perdonar tampoco. Amén. Qué maravilloso, amén, es creer en Dios. Gloria al Señor. Es maravilloso creer en el Señor. Nos quedamos en el versículo 7. Por la fe, en el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice que él no sabía a dónde iba. Él comenzó a caminar solo por la fe en Dios, solo porque le creyó a Dios. Amén. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Amén. Gloria al Señor. Imagínense, hermano, que Sara tenía ¿cuánto? 90 años. Ya no, hermano. Ya no había, según los hombres, no había más que hacer. Amén. Era así, amén, callado. Pero para el que cree, dice, no es posible. Y ella creyó, y ahí le llegó el hijo. Amén. Amén. Pero no, hermano, hay mujeres que jóvenes, gloria al Señor. Yo me acuerdo de que cuando yo me casé, salí embarazada como a los 4 años, a los 5 años, de primer embarazo. Amén. Y me decía Osvaldo, vos sos macho. Porque así les dicen a los animales, a las mulas. Porque no paren, las mulas no paren. Y ella así me decía, vos sos machorra, no pares. Nunca salí embarazada. Amén. Y a veces así creemos, sí, soy machorra, Señor. Y no creemos, hermano. Amén. Pero ¿qué hay imposible para Dios? No. Y usted tiene 20, 25, 30, no sé cuántos años. Sara parió a los 90. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Sara parió a los 90, hermano. Amén. Le creemos al Señor, amén. Y Dios va a obrar y Dios va a hacer lo que tiene que hacer, amén. Amén. Gloria al Señor. Va a volver esa matriz fértil. Amén. Amén. ¿Verdad, mi hermana Julia? Que Dios es fiel y es real. Sus promesas son verdaderas. Amén. Entonces dice, por lo cual también en el 12 de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo solamente y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué triste será que Dios se avergüence de llamarse Dios de nosotros. Amén. Amén. Por no creerle. Amén. Gloria a Dios. Por tener toda una vida llena de incredulidad. Y Dios obrando y haciendo milagros y nosotros jamás creemos. Como el pueblo de Israel, abrió el mar rojo, que fue uno de los milagros, ¿verdad?, mayores y de los principales. Amén. Estaban al otro lado, al poco tiempo no tenían agua y no creyeron que el que abrió el mar rojo podía dar agua en el desierto. Y comenzaron a murmurar y Dios les dio agua. Amén. Pero enojado Dios porque no le creían. Así dice la palabra, que se airó contra esa generación y los destruyó y toditos quedaron muertos en el desierto. Porque no le creyeron. Porque en vez de clamar a Dios y confiar en Él, murmuraban. Y en algunas ocasiones se levantaban contra Moisés. Se imagina que usted diga, no, Dios nunca me respondió.
Es culpa del pastor. Amén. Es culpa de nosotros por no creer en las promesas de Dios, porque solamente es el instrumento que Dios está usando para predicarnos esta palabra. Si usted cree esta palabra, gloria al Señor, va a obtener su victoria, pero si usted no cree esta palabra, eso no es culpa del pastor. Es culpa de aquel que no cree, que no toma la palabra, que no recibe esa palabra, amén. Que no cree en Dios, hermano. Gloria al Señor. Pero dice en el versículo, por la fe, en el 17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él creía que podía matar a Isaac y que Dios lo podía resucitar. Esa era la fe de Abraham. Abraham nunca se imaginó que Dios iba a decir: detente. Él se fue a sacrificar a Isaac creyendo que Dios lo podía levantar de entre los muertos. ¿Qué clase de fe, verdad? Se parece a la de nosotros, ¿verdad? Amén. Y dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey, que el rey los iba a matar a todos los niños. Amén. A veces tememos el decreto de Satanás, amén, que ha dictado contra nuestra vida. Le decimos: sí, me va a matar, sí, no voy a poder aguantar, sí, no voy a poder cambiar, sí, no voy a poder. Amén. Le dice que ellos no temieron el decreto del rey y escondieron a Moisés y lo pusieron ahí en el río, ¿verdad? En la canastita aquella. ¿Y quién fue Moisés después? El libertador, amén. El que dio al pueblo de Israel, Dios dio libertad al pueblo de Israel a través de él, por la fe que tuvieron sus padres también de Moisés. Amén. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Usted ve que en este pasaje de la fe no dice, hermano, que por la fe los hombres estos de la Biblia creyeron que iban a tener 10 camionetas y que iban a tener casas de 2 pisos, iban a tener... Usted ve que no habla de eso, porque a veces la fe gloria al Señor, se entiende de otra manera. Amén, se manipula. Pero la fe en Cristo, la fe en Dios, gloria al Señor, es para vencer el pecado, para vencer en este camino, para vencer las adversidades, gloria al Señor, para obtener victoria en Cristo. Es más, dice que por la fe dejaron, dice, su bien y comenzaron a caminar buscando, dice, la ciudad celestial. Porque si hubieran estado pensando, dice, en lo terrenal, tenían tiempo de regresarse. Pero ¿por qué no se regresaron detrás de lo terrenal? Porque ellos sabían que no era allí donde Dios los había mandado. Amén. Que Dios los había mandado para el otro lado, amén, hacia arriba, con la mirada puesta en Cristo, para allí es donde Dios nos manda a usted y a mí, amén. Tener fe, creer, gloria al Señor, de que Dios puede cambiarnos, de que Dios puede transformarnos, de que Dios puede hacer cosas grandes en los nuestros, amén. Creer de que Dios es poderoso, hermano. Y que lo que nosotros oramos y pedimos, gloria al Señor, si creemos, si nos mantenemos y permanecemos en esa fe confiando, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, gloria a Dios. Creemos que Dios va a obrar en esta iglesia. Amén. Estamos creyendo que Dios va a obrar y va a hacer cosas grandes en esta iglesia, en este pueblo, porque Él lo ha hablado. Amén. Pero de momento decimos: yo veo lo mismo,
Y veo, gloria al Señor, hasta peores los míos. Amén. Pero si le creemos a Dios, nos vamos a mantener firmes. Vamos a seguir orando, a seguirle creyendo a Dios.